Estamos viviendo una semana bien intensa con muchas noticias. Una de ellas, lo que pasó con las licencias médicas. La Fiscalía abrió una investigación contra funcionarios públicos por mal uso de estas licencias médicas. Los distintos candidatos presidenciales también han reaccionado, han entregado sus propuestas respecto a lo que se puede hacer en este caso. Bueno, es uno de los temas que queremos abordar con el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, quien es presidente de la Comisión de Hacienda. ¿Cómo está, diputado? Muy bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Gabriela. Gracias por estar con nosotros. Bueno, en primer lugar, ¿qué le pareció esta noticia que reveló la Contraloría, estos 25.000 funcionarios que se habían ido de viaje cuando estaban con una licencia médica? Sí, la verdad es que es bastante lamentable la magnitud de esta situación, porque habíamos escuchado en algún momento el tema de la cantidad de recursos que se pierden por el excesivo uso de licencias médicas, pero no sabía o no conocía la magnitud y la verdad es que es tremendo, tremendo, es lamentable porque esto sin duda que perjudica a la fe pública, daña al Estado también, creo que es completamente lamentable y reprochable, además, lo que está sucediendo. Han salido los distintos candidatos presidenciales entregando su punto de vista respecto a este caso en específico. Para usted, diputado, ¿hay que despedir a todos estos funcionarios que están involucrados en este caso? Pero yo creo que lo que resulte de los procedimientos administrativos que tienen que hacer, yo no sé qué es lo que dice la ley al respecto, pero lo ha manifestado hasta la misma NEF, diciendo de que aprovechó del sistema debiera ser desvinculada desde el Estado. O sea, este repudio finalmente es transversal, incluso, como decía, desde el lado de la organización de los trabajadores. Entonces, aquí hay demasiado. O sea, no estamos hablando de una persona, estamos hablando de 25.000, no estamos hablando de un día, estamos hablando, decía desde la DIPRES, que eran cerca de 8 millones de días perdidos, más de Claro. 350 millones de dólares. O sea, aquí hay un daño al Estado que es tremendo y la gente tiene que hacerse cargo de lo que hizo, de su responsabilidad. Claro. Y también surgen algunas propuestas, todo esto en medio de la campaña presidencial, la reducción del Estado. Se ha tomado el debate en las últimas horas. La candidata Evelyn Matei decía, por ejemplo, que hay que reducir el gasto público en unos 6.000 millones de dólares y comentaba que va a llegar con lupa, con poda, si es que ella finalmente llega a la moneda. Claro, la verdad es que yo creo de que eh, es terrible, es terrible escuchar las declaraciones de la candidata, y no solamente de ella, de todos los candidatos de derecha. Eso no es llegar a podar, eso es llegar con la motosierra tal como llegó Milei en Argentina y que tiene ya casi a la mitad de los habitantes en la pobreza. Nos hemos dado cuenta de que el problema justamente en estos momentos tiene que ver con la capacidad del Estado. Falta más gente, falta más fiscalización. De hecho, por eso la Contraloría inicia una investigación, una fiscalización al COMPIN, a FONASA, porque falló el control a la superintendencia y justamente falla porque no están las capacidades. No están las capacidades, por ejemplo, cuando uno se topa con una huelga en una empresa y la gente dice, chuta, la dirección del trabajo no fiscaliza a la empresa que no cumple, y es porque faltan recursos. Ahora con el recorte, por ejemplo, que se hizo a principio de año, cuando votamos el presupuesto de la Nación, eso perjudicó mucho los servicios. Han ido incluso varios del Servicio de Impuesto Interno, por ejemplo, y otros más, a la Comisión de Hacienda a decir de que el recorte justamente lo ha perjudicado y lo ha perjudicado especialmente en la fiscalización. Y yo creo que estas licencias también tenían que ver con afectar las capacidades del Estado. Entonces yo creo que es completamente, la visión nuestra es completamente contraria. El Estado hay que fortalecerlo, hay que fortalecer la fiscalización para que este tipo de cosas no sucedan. También en los últimos días se supo de un inédito desencuentro entre la moneda y el Consejo Fiscal Autónomo, a raíz de este informe que había presentado, que alertaba sobre el estrés fiscal permanente y cuestionaba la sostenibilidad de las cuentas fiscales del país. Usted es presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, me gustaría conocer su mirada respecto a este informe. Sí, la verdad es que yo he sido bastante crítico con el autónomo. Creo de que el Consejo Fiscal Autónomo está jugando casi un papel de asesor de la derecha
que está solicitando justamente realizar una serie de recortes porque según ellos vamos a dejar endeudado al próximo gobierno, ¿Y de eso que no va a no va a ser llegar... así, ¿Ah? diputado? No va a estar el próximo gobierno endeudado? Lo que pasa es de que la meta fiscal que se fijó del 45% la vamos a cumplir. En estos momentos estamos en 39, algo, o sea, súper lejos del umbral. A lo que voy con esto, de que la derecha insiste de que estamos yendo directo a un precipicio cuando los números dicen completamente cosas distintas, por ejemplo, y por eso es que hemos sido críticos con el Consejo Fiscal Autónomo, porque es demasiado sesgado en su opinión, en sus recomendaciones, y solo habla de hacer recortes, lo mismo que dice la derecha. Por eso digo que parece más una comisión asesora de la derecha que un consejo autónomo, cuando, por ejemplo, del informe que entregó, que es de más de 130 páginas, habla solamente, como en dos oportunidades, de que hay que mejorar la recaudación, cuando antes esas eran parte de sus recomendaciones, y resulta extraño que en estos momentos las recomendaciones solamente vayan por el lado del gasto y no de mejorar la recaudación, considerando, por ejemplo, de que en la Comisión de Hacienda hace un par de meses recibimos un informe del Servicio de Impuestos Internos que decía que las grandes empresas en impuestos de primera categoría eludían casi el 46% de los impuestos. Y eso, pero es mucha plata. Imagínate que en algún momento el Consejo Fiscal Autónomo decía que había que recortar el presupuesto en 1.500 millones de dólares. Y resulta que esos 46% que evaden que eluden las grandes empresas, equivale casi a 5 puntos del PIB. Y eso son casi 15.000 millones de dólares, o sea, casi 11, 12 veces más que podríamos tener recaudado de lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo que debiéramos reducir. Entonces, por eso que lo cuestionamos, porque tampoco valora las medidas, las recomendaciones que ya ha tomado el gobierno, como por ejemplo la asesoría del Fondo Monetario Internacional, la creación de una comisión para revisar posibles modificaciones al gasto público. Se ha tomado mucho, y el Consejo Fiscal Autónomo va eh, casi criticando al gobierno que vamos directo, como te decía, a un precipicio cuando los números son completamente distintas. Pero, El crecimiento del año diputado, pasado dice una cosa distinta, el IMASEC de marzo dice cosas distintas, o sea, la inversión dice cosas distintas. No, todos los números, como decimos nosotros, los datos matan relatos. pero diputado, hace un par de horas la propia Contraloría mostró números. Dijo que el gasto de todo el Estado subió un 11%, que la deuda aumentó 16% en el 2024. O sea, esos son números de Contraloría. Sí, pero como te digo, hasta el momento vamos en 39, pues me parece que vamos como en 39,8. Y el umbral que se fijó el gobierno es de 45%. Entonces estamos lejos de eso. Hay que considerar que venimos saliendo, también este gobierno se topó con la salida de la pandemia, con una recuperación necesaria de la economía, con un gasto pero tremendo, que nosotros no lo hemos criticado porque veníamos de un momento especial, que es la pandemia, y a este gobierno le tocó liberarse de esa pandemia. Y eso obviamente significa más gastos, significa más inversión. Además hemos avanzado en algunos derechos, por ejemplo, las 40 horas, no sé, una infinidad de otras cosas que se han implementado, el aumento del salario mínimo, que si bien lo hacen las empresas, pero aquí hubo también subvención para las pymes. O sea, yo creo que hemos avanzado en muchas cosas y eso significa gasto, pero además significa mejorar la vida de las personas. Son muchos los economistas, expertos, también candidatos presidenciales que dicen que van a recibir el próximo gobierno con una enorme deuda. Lo ha comentado la propia Evelyn Matei. Usted me ha dicho que eso no va a ser así. O sea que va a estar dentro de los márgenes que se fijan como la deuda prudente. Y esa, como le llaman ellos, la deuda prudente, el umbral prudente de deuda es de un 45%. Te decía, estamos en un 39,8%. Y se espera de que esto mejore, por lo menos de aquí al próximo año. Pero no es porque lo digamos, porque lo queremos solamente, de que la economía está mejorando, no a niveles que mejoraban hace, no sé, hace 2 décadas atrás, pero eso está sucediendo en todo Chile, o sea, en todo el mundo, no solamente en Chile.
Mm. Oiga, falta poco para que comiencen las campañas para las primarias. Hemos visto el despliegue de los distintos candidatos presidenciales, Janet Jara también con su equipo, pero ahí siguen en el 5% según los últimos sondeos. ¿Qué está pasando con esta candidatura? Sí, yo creo que va creciendo. A medida que empiece ya fuerte la campaña, porque en todo momento estamos partiendo. Janet también es una de las candidatas que sale de la última, ¿no? Como los otros que van primero en la encuesta, pero que ya llevaban varias semanas. Incluso la candidata Matei, los de derecha, llevaban meses. O sea, de hecho, Matei lleva más de un año en campaña. Nosotros estamos recién partiendo. Yo he visto en el territorio la recepción de Janet y la verdad es que es una candidata cada día más como la espuma. Así que tenemos mucha confianza en que nos va a ir bien porque tiene las capacidades, porque lo ha demostrado, porque es del pueblo, dice la gente, porque viene de un barrio que es de mi distrito, que es de Conchalí, que conoce la realidad de todas las personas que viven del esfuerzo, de levantarse a las 6 de la mañana y vivir ahí en el invierno con las calles llenas de barro, de ahí viene Janet. Y por eso es que ha causado en la ciudadanía, por lo menos en todos los encuentros que yo he visto, mucho interés y Diputado, ¿para usted existe hoy en día en el país anticomunismo? Es también ha sido parte del debate en las últimas semanas. sí, la verdad es que el anticomunismo igual ha sido tema durante mucho tiempo, sobre todo ahora en el último, en los últimos años, por el avance que ha tenido la ultraderecha, que en cada uno de sus discursos y en cada dice, habla del comunismo y de lo malo del comunismo, cuando aquí en Chile nunca han gobernado los comunistas. Pero ¿sabes qué? Y algo que yo he notado últimamente, sobre todo con el tema de las campañas, de que ese anticomunismo es un discurso que trata de instalar la élite política, pero que en las bases, en las poblaciones, en el territorio, en las organizaciones sociales, la gente, la verdad es que de hecho, le tiene confianza a los comunistas, porque dice que los comunistas son serios, cumplen, son leales, son consecuentes, y no como los pinta la élite política, que son los que tienen este discurso de odio y anticomunista. Bueno, el presidente de su partido había dicho hace un par de días que le interesaría mucho que Chile forme parte de BRICS, del foro BRICS. Hay una cumbre que va a estar ahí presente el presidente Gabriel Boric en un par de semanas, pero esto la derecha dice, no, no tenemos nada que hacer ahí en ese foro. ¿Cuál es la postura suya? ¿Sí? Yo no entiendo por qué, siendo que la derecha es la que pregona como la Biblia, el libre comercio y los tratados con aquí hay una oportunidad tremenda con un grupo de países que representan casi van en el 40 y tanto % del PIB mundial y los últimos acontecimientos que han sucedido con Estados Unidos, esta cosa que nadie sabe qué puede pasar mañana, mañana sábado o el próximo lunes, la próxima semana, con ese personaje que gobierna en estos momentos ese país que ha provocado una crisis importante en el mundo con el tema de la guerra arancelaria. Entonces creo que siempre es bueno, como decían la gente antigua, no echar los huevos en un solo canasto, sino que diversificarlo y creo que esta es una oportunidad. Creo que la señal que está dando el gobierno es bueno, tiene que explorarlo. Nosotros creemos de que es importante exista esa posibilidad donde está China, donde está Rusia, donde está India, donde está Brasil aquí en Latinoamérica, o sea, economías que son bastante grandes en el mundo y que Chile, por ejemplo, le han traído buenos beneficios, por ejemplo, el de China, que es uno de los principales socios económicos nuestros. Pero también Estados Unidos. ¿No sería una mala señal mientras estamos negociando con Estados Unidos en medio de la guerra arancelaria pasar a formar parte del BRICS? O sea, sí, por eso te digo de que es importante estar mirando otros mercados como este, como los del BRICS, porque con Estados Unidos, o sea, de Estados Unidos no hay que confiarse. Estados Unidos solamente consumirá, para mí, que ha tenido siempre imperialista, va a tratar siempre de manejarnos, de contenernos, y si alguien se revela ante eso, bueno, se vienen las sanciones y las penas del infierno con Estados Unidos.
a diferencia con otras potencias económicas del mundo. Volviendo al tema de las primarias, bueno, un factor que ha preocupado en el sector es la participación en esas primarias. Decía Pepe Out que si se moviliza a 1 millón de personas sería el naufragio de la opción oficialista. La mirada de ustedes. Sí, bueno, nosotros nos estamos jugando para que sea una primaria bastante participativa. Ese ha sido uno de nuestros objetivos en el despliegue, de invitar a la gente, de que participe. Creemos que es importante, no solamente eh, porque eso significa de que tenemos más posibilidades, según nosotros, a salir como candidata única del oficialismo Yanes Jara, sino que también porque es un ejercicio democrático que la gente no solamente debe esperar a noviembre a que le presenten dos candidatos, sino que aquí tiene la posibilidad de elegir uno de esos dos candidatos, tres, me refiero uno de derecha y uno de izquierda, sino que aquí tiene la posibilidad de elegir el candidato o la candidata del oficialismo. Entonces creo que es un ejercicio democrático que es importante que la gente participe y nosotros en eso estamos. Dentro de la campaña por nuestra candidata Yanes Jara, también estamos llamando, invitando y explicándole también a la gente que puede participar pendiente, que quiere hacerlo, que son la mayoría de los chilenos y las chilenas. Otro de los temas que se ha tomado la agenda, esta Comisión para la Paz y el Entendimiento, el presidente Gabriel Boric anunció un proyecto de reparación a víctimas de la violencia y reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. Bueno, hace un par de horas se conoció de un nuevo ataque incendiario. Hay un fondo de la CMPC. ¿Cree usted que esta comisión va a llevar paz finalmente a la macrozona sur? Yo no sé si va a llegar completamente la paz. O sea, paz, digamos, de que finalmente no va a suceder nada o nunca va a existir ni un conflicto. Lo que sí estoy completamente seguro que es un avance muy importante, no visto nunca antes para atrás, o sea, de esta magnitud, de esta participación además tan transversal y con puntos que son sumamente importantes para nosotros, como por ejemplo el que se reconozca constitucionalmente a los pueblos originarios. Y todas las propuestas que se hacen ahí, que creo que, como decía, nunca se va a dejar conforme a todos. Hay personas que son un poquito más radicales en las cosas que piden, pero aquí se trata de llegar a un acuerdo. Y en ese acuerdo a veces hay que ceder un poco y creo que esto, si bien no va a traer tal vez la paz completa, sí va a ser un avance hacia ese objetivo que es eh, que la gente viva tranquila, que la gente no tema, que la gente viva en paz y que sea reconocida también con sus costumbres, con su cultura, con su lengua, con todo eso. Perfecto. Diputado, le queremos dar las gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, muchas Muy gracias por buenos la días. oportunidad. Muy Que estén buenos muy bien. días. Y ustedes quedan invitados a quedarse con nosotros aquí en emol.com.